No se puede lograr ningún avance nuevo positivo si no se toma en cuenta el pasado. Los seres humanos tenemos una deuda permanente con nuestra historia. Hace 25 años empezamos a crear una revista y el objetivo era que fuera empresarial. No había ningún medio que documentara las historias de los empresarios de la época, donde se documentaran casos de éxito. ¿Para qué? Para que también primero para que se conociera en el medio, que los empresarios conocieran de otros empresarios. Segundo, para que los jóvenes también tuvieran la ambición de un día emprender algo. Pudiéramos decir, el notario por excelencia es el señor gobernador, el ejecutivo del estado. Nada más que es tantas las actividades que tienen, que la misma ley del notariado dice que debe de pasar esa facultad a profesionales del derecho. Debemos de conocer lo que ha sido Aguascalientes en materia económica. Aguascalientes empezaba, y en una historia no muy lejana, hace cerca de 130 años, con la industria a la llegada de los ferrocarriles, a la llegada de la fundidora. Pero cómo luego se va cambiando hacia temas agrícolas donde fuimos altos productores en ajo, en papa, en chile, en uva y en guayaba. Fuimos partícipes del enorme desarrollo agrícola del país. Al haber México incursionado más fuertemente en los mercados extranjeros, pues nos llevó a nosotros en esa aventura, ¿no? En la producción de uva era la actividad económica más importante de Aguascalientes, junto con el ferrocarril. Y ahí surgía también la industria de la confección y la industria incipiente textil. Partimos a veces del hecho de que el Aguascalientes de los 80 estaba como inconcluso, y no es así. Lo que sucede es que Aguascalientes, y esto hay que tenerlo muy claro, se convirtió en una especie de laboratorio para el país. Un estado pequeño, un estado en donde era posible experimentar toda una serie de cambios sociales, etc. Aguascalientes se vuelve una zona en donde se fabrican hilos, telas, pero además había los famosos deshilados, que todavía sigue un poco, había ropa, ya estamos hablando de la industria de la confección, estaba Mati, y no podemos olvidar al grupo Vianey de los señores López Valdivia. En un principio muy rudimentario y con muchas dificultades, comparado a lo que hoy hacemos, cada paso era muy lento y tardábamos mucho tiempo en mejorar. Nosotros cuando entramos a fabricar telas había más o menos unas 90 o 120 fábricas como la que nosotros compramos. En este momento, en México quedan 4 si es mucho y probablemente ya nomás queden 3. 2 mucho más grandes que nosotros y una que anda en muchos problemas. ¿Por qué? Porque estaban en manos de judíos y de árabes y ellos hacían cantidad, nunca calidad, no les importaba la calidad. ¿Por qué? Porque México era un país cerrado. Por 10 centavos o 15 centavos de dólar, pues te dejan la maquila y se van a Nicaragua, se van a República Dominicana, a Taiwán, a diferentes partes del mundo.
Entonces nosotros tuvimos esa suerte de juntar las dos fuerzas, la venta y la producción, y fue como seguimos adelante. Y así, para cuando llegó la apertura comercial, nosotros ya habíamos visto que si no teníamos mayor versatilidad en el diseño, no íbamos a poder salir adelante. La ciudad de Aguascalientes es famosa, entre otras muchas razones, por su vigorosa industria textil. Una actividad en constante crecimiento a la que se dedican con éxito cientos de familias en la región. Cuando las maquiladoras, se hablaba de que era lo único que iba a hacer fuerte Aguascalientes, no conseguía usted empleados de ninguna especie, porque traían desde Zacatecas, de Jalisco, en camiones gente para trabajar las maquiladoras, las textiles, y no desarrollaron sus productos. Se van las maquiladoras y hasta lo que ya teníamos se perdió. Yo creo que hubo una desaceleración, con el gran ímpetu que llevaba Aguascalientes en esa época, pero también he de mencionar que los gobiernos tuvieron una visión lo suficientemente buena para desde entonces empezar a pensar en no solo depender del negocio maquilador. Lo que pasa es que los resultados se ven hasta mucho tiempo después. Nosotros borramos de nuestro sistema arriba de 200 maquiladoras que habían sido clientes nuestras y que desaparecieron. Entonces fue un golpe muy grande a la economía del estado. Afortunadamente Aguascalientes se supo proyectar a tiempo hacia el sector automotriz en el tiempo de Rodolfo Landeros Gallegos. Estamos hablando del 79. Él iba a ser candidato entonces, o ya era precandidato, pero él me comenta que trae muy adelantado el tema de Nissan. Y me dice, necesito que me ayudes a hacer esto. Voy a cambiarle el rostro al gobierno de a la fisonomía de Aguascalientes. En 1982, pues da inicio la operación en Aguascalientes, donde pues obtiene Nissan Mexicana muchas facilidades y se abre una gran oportunidad tanto para el estado de Aguascalientes como para Nissan Mexicana, buscando tierra fértil. El gran logro fue haber conjuntado el gran tratado que venía, haberlo percibido bien y llegar a tiempo, llegar antes de hecho de que se lanzara el NAFTA y establecerse en Aguascalientes, lo cual fue una muy buena promoción de las autoridades locales. En diciembre de 1992 entra el gobernador Granados, se inaugura la ampliación de la planta de Nissan, que originalmente era una planta de motores y pasa a una planta de automóviles, y comienza el crecimiento de la industria automotriz. Yo la inauguré con el presidente Salinas, pero el mérito no es mío, el mérito es del ingeniero Barberena, que fue el que durante su gobierno atrajo la gran planta de Nissan, la que llamamos ahora la planta 1, digamos. Desde que se vino la primera planta Nissan, pues en torno a ella hay plantas satélites y prácticamente hoy por hoy, como en todo México, la industria más importante, fuera de la petrolera, desde luego, pues es la industria automotriz. Nosotros hicimos varios viajes a Japón 2 veces para hablar con los que estaban haciendo las piezas. Entonces la idea era que lo que viene siendo la industria subsidiaria no se nos fuera de Aguascalientes. Yo creo que somos el estado que más empresas tienen instaladas en su estado, aunque son 3 las que tenemos del sector automotriz como empresa madre, pero tenemos las autoparteras que representan a lo mejor 10 veces más el personal ocupado, que son los proveedores de las mismas armadoras. Y muchas de ellas ya son nacionales. Entonces quiere decir que también hubo como una integración también de lo socialmente existente hacia la parte de esta conexión automotriz. Con las inversiones de Nissan, Infiniti, Mercedes,
posicionaron a Aguascalientes en una condición muy atractiva porque, a diferencia de otros estados que también tienen inversiones automotrices, Aguascalientes ya contaba con la experiencia de bastantes años con la industria automotriz. Con la necesidad de mayor producción nos da pie a que hay oportunidades de nuevas inversiones. Logramos consolidar un proyecto muy interesante que es la planta de A2. We celebrate the opening of Aguascalientes 2, Nissan Motor Company's newest state-of-art production facility. Se estaba empezando el gobierno y me dijo, si una sola palabra se sabe de lo que estamos platicando confidencial de una nueva empresa, se acabó Aguascalientes, ¿eh? Y me dijo, a ver, nos gusta Aguascalientes. Le dije, si Aguascalientes ha sido lo mejor para ustedes, es el proyecto modelo que traen en el mundo. Me dijo, sí, pero no podemos poner todos los huevos en una sola canasta. Le dije, mire, para que me entienda, si la decisión de Nissan es irse a otro lado y no hacer la planta en Aguascalientes, voy a convocar a la plaza, al pueblo de Aguascalientes, y en el balcón me voy a hacer el harakiri. Las cosas han ido cambiando. Hay que reconocer que en su momento la gran virtud de venir a México vía NAFTA es la cercanía con el mercado norteamericano. Conforme han pasado los años, la mano de obra local mexicana, la capacidad de los ingenieros se ha desarrollado muchísimo. La calidad de los productos hechos en México, debo decirlo, superan con mucho los estándares de muchas otras partes del mundo. Invitamos al gobierno qué tan dispuesto está para seguir creciendo en Aguascalientes, teniendo una respuesta verdaderamente muy positiva. La industria automotriz todavía tiene crecimiento y es una industria que a lo largo de los años realmente ha apoyado en materia industrial al Estado. Eso totalmente, y va a ser importante, y vamos a seguir muy estrechamente el trabajo en equipo con ellos. Pues es un sector que tendremos que seguir atendiendo y que poco a poco él va a ir migrando sin duda, estas grandes empresas transnacionales, también a los nuevos automóviles, al automóvil eléctrico y al automóvil autónomo. Pero no podremos quedarnos solamente en este rubro. Mucha gente discute y habla que la industria se va a acabar, que la manufactura va a acabar. Eso es incorrecto. No va a acabar de la forma en que la tenemos hoy, que la conocemos y que la vivimos, pero va a evolucionar. La industria automotriz se arraiga, es demasiado importante a nivel mundial la industria automotriz. Si logramos arraigarla y meternos en la ingeniería avanzada de la industria automotriz, no nada más a nivel de diseño de nuevos productos, sino a nivel de manufactura también, porque también la manufactura evoluciona. O sea, si también nos enseñamos a hacer coches de otra forma, de mejor calidad, vamos a sobrevivir. Realmente, en cuanto a valor agregado censal bruto, la industria automotriz, en el caso de Aguascalientes, aporta el 57.3%. Es sumamente alto. Lo que es un hecho es que la gran mayoría de las empresas ya están evolucionando a vehículos eléctricos, es decir, dejar de depender un poquito ya de los hidrocarburos para poder depender más de la electricidad. De 20 a 30 años, la mayor parte del parque vehicular en los países desarrollados va a ser o eléctrico, o híbrido, o de hidrógeno. Es muy difícil con la globalización no tener esta interdependencia, pero es fundamental que tengamos nuestro propio camino. No podemos plantear una diversificación económica para los próximos 20, 30 años en Aguascalientes si no va de la mano y antepones la preparación de los niños, jóvenes y adultos en la materia que vas a requerir. La educación es la inversión más importante que puede hacer cualquier sociedad, cualquier país actualmente. Se ha visto cómo han avanzado naciones que hace 25 años estaban en niveles socioeconómicos similares al nuestro, quienes invirtieron consistentemente y de forma planificada en la educación y en la innovación, pues ahora nos sacan una ventaja muy, muy importante.
la educación vive un momento muy interesante, no solamente en México, sino internacionalmente, y México está tratando de acoplarse a las nuevas demandas que se hace al sector educativo. Pero desde luego que la universidad tiene que estar muy pendiente de cuáles son los próximos retos que tiene la región, y eso tiene que ver con la pertinencia de los programas que luego nosotros tenemos que estar como visualizando a futuro. No podemos quedarnos como reactivos a lo que se necesita, sino a lo que se va a necesitar en años próximos. Creo que tenemos que reformular la educación, las instituciones, tenemos que renovarnos. Yo te diría que en varios aspectos. Uno de ellos es generar conocimiento, no solamente transmitir los conocimientos que en la comunidad se permean, sino realmente ser fuente de nuevos conocimientos. ¿Y eso cómo se puede generar? Tenemos que desarrollar más investigadores, tenemos que atraer talento, investigadores de otras regiones del país y del mundo, especialistas en su tema. Y sobre todo la investigación aplicada. Ante una problemática que una empresa, que una institución, que una sociedad me presente, yo tendré que hacer una investigación ahora para que esa problemática se pueda resolver. Y que al ir resolviendo esa problemática con un equipo multidisciplinario, pero multidisciplinario desde humanistas hasta tecnólogos, se pueda resolver una situación. Entonces, educación va ligado con economía, y educación tiene que ir adelante para surtir todo lo que se va a requerir en mano de obra o en mentefactura a las próximas empresas. Yo creo que hay mucho que hacer en cuanto al aparato productivo del Estado para apostarle a la innovación. En general en el país no se está apostando suficientemente al desarrollo tecnológico y a la innovación. Tenemos un rezago muy importante. Ahí están los datos. Cualquier empresa transnacional importante patenta 10 veces más que todo el país, que todo el esfuerzo de un país. Es el problema principal que tenemos aquí en México. No entendemos que la vida, que la economía y que los mercados están evolucionando demasiado rápido. Y que una de las cosas que más evoluciona más rápidamente es la tecnología. Y si obviamente en 5 años no entendemos que la tecnología que estamos utilizando va a ser obsoleta, entonces creo que en muchas empresas aquí en México van a desaparecer muy pronto. La única forma de no ser vulnerables es diversificar la economía y apostar a la innovación. Y eso implica el esfuerzo de las universidades, del gobierno y del sector privado. El éxito del Estado ha sido la capacidad de aceptar los cambios de industria, vimos, pero sobre todo una enorme capacidad para aceptar que lleguen personas, empresas, organizaciones de todas partes del mundo, no solo de México, pero de todas partes del mundo, y abrazarlas y aprender de ellos y convivir y cooperar y hacer sinergia con ellos. Si los que vivimos en Aguascalientes somos capaces de conservar ese valor, el valor de aceptar la pluralidad de nacionalidades, de ideas, de tecnologías, etc., y sacar lo mejor de ellos, yo creo que vamos a adaptarnos a lo que pase. No hay ninguna área que descuidar. Sin embargo, la diversificación es lo que le ha dado a Aguascalientes la fortaleza para progresar. Conservar, por supuesto, el sector manufacturero de mediano y en lo posible de alto valor agregado, pero empezar a promover, a potenciar los sectores de punta, que hoy son los que marcan y definen la economía global. Entonces, con estos sectores de apoyo a innovación, a tecnologías, a agroindustria, a aeronáutica, al sector salud también va a ser una parte importante que tenemos que apoyar conjuntamente con las pymes y los emprendedores. Eso va a ser el eje rector que tenemos que tener en el Estado en los próximos 15, 20, 25 años. Evidentemente nosotros vamos a iniciar con esta nueva estructura y tenemos que dejar todas las bases pensando en trascender. Nosotros no estamos pensando en el tiempo que queda en este sexenio. Ese sería el peor error que lo podemos cometer.
Estado tiene que empezar a buscar elementos que permitan generarle valor a los ecosistemas en donde se quieran desarrollar las industrias. Se habla mucho de industrias del futuro, pero el problema no es atraer esas industrias, sino traer los elementos que hagan crecer esas industrias. Estamos en un punto donde tenemos una gran inversión extranjera directa, donde además hay una creciente comunidad extranjera de alto nivel de preparación técnico, educativo, y además una nueva generación de empresarios aguascalentenses o mexicanos que están viniendo a Aguascalientes a incursionar para ser protagonistas en este desarrollo económico. Porque creo que hay espacio para todos, ¿no? Pero creo que un paso, un next step súper interesante para Aguascalientes es seguir consolidando todo lo que ya tiene y seguir sumando, no es uno o el otro, ¿no? Creo que podemos convivir de una manera súper pacífica y súper provechosa para todos. El objetivo de este sexenio es diversificar la economía en otros sectores que ya se investigaron por medio de CIDE, por medio de Citibanamex, y que ya los tenemos claros y que tenemos que ir marcando ya la pauta en cada una de las dependencias que tendrán que ir modificando su visión hacia los próximos 20, 30 años. Yo veo a Aguascalientes dentro de unos años mucho más rico, mucho más diversificado, y el Aguascalientes dentro de 25 años tiene que ser un estado que sea 100% exportador. No va a caber, no vamos a poder consumir todo lo que se produce aquí en Aguascalientes. Yo soy de los que piensan que el Estado, la autoridad pública puede ser un excelente promotor. Su papel es de ser un promotor, un facilitador, un desregulador, para que los agentes económicos que producen el empleo, que producen el crecimiento, que son las empresas y que son los trabajadores, pudieran encontrar las mejores condiciones como para que esto se diera. Aquí comenzamos una transformación en ese sentido de que el tema de desarrollo económico se volviera muy importante para los estados, y hoy los estados que están retrasados son los estados que no han logrado tener una política de desarrollo económico coherente, articulada, continua, con una perfecta visión, ¿no? Todas las empresas son entidades vivas que están actuando hacia una visión de futuro. ¿Hacia dónde van a ir en 20, 25 años? Cuando tú sepas hacia dónde vas, ahora empieza a construir. Y construye desde tus bases. Y empieza a trabajar sobre una visión muy clara. Aquella empresa que no tenga una visión global y una visión a futuro, va a ser una empresa que posiblemente se quede en el pasado. El desarrollo y la atracción de talento. Ahí es donde está, digamos, en mi opinión, la clave de un desarrollo para los próximos 30 años más competitivo, más productivo. Hoy por hoy es muy fácil hablar de queremos entrar a una nueva industria, pero para eso tenemos que tener la educación, que la educación se da en las empresas, no en las universidades. En las universidades se dan las bases, pero realmente la experiencia se adquiere en las empresas. Entonces no podemos pensar en entrar a industrias de alto valor agregado si no tenemos empresas que jalen esas industrias y capital que jale esas industrias. Esas empresas van a buscar talento y el talento hoy no lo tenemos. Entonces tenemos que empezar a buscar talento, tenemos que empezar a buscar capital y poder acceder a nuevos mercados. De manera natural la vida evoluciona y obviamente nosotros como seres humanos tenemos que evolucionar a la par de la vida. En este momento, si lo llevamos un poquito al sector económico, al sector industrial, al sector de negocios, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Tenemos que dejar de pensar en los procesos tradicionales o los negocios tradicionales y empezar a prepararnos precisamente para poder llegar y estar presentes a las oportunidades de negocio en el futuro. ¿Como cuáles? Industria 4.0. Es inimitable. O sea, en los próximos años tenemos que, o se está desarrollando tecnología actualmente para aplicar esa tecnología y convertir todas las empresas en industrias 4.0 o en procesos 4.0. Es el inicio de la nueva gran etapa, de la nueva forma de hacer manufactura y de la nueva forma de aprovechar la conciencia colectiva que se ha aprovechado en Aguascalientes. Entonces, yo lo que veo es, estamos en una etapa crucial, en un momentum importante a nivel generacional en Aguascalientes, hablando de industria, y en gran parte depende de los actores actuales, de lo que finquemos hacia el futuro. La tendencia tiene que ser completamente distinta. Tenemos que dejar de ser un estado de manufactura, un estado que básicamente le apuesta a los empleos que pagan poco, a apostarle a lo que genera realmente valor.
Como tú sabrás, en la cadena de valor existe pues una contribución marginal dependiendo de la actividad que se realiza, ¿no? Venimos de una época de industria en donde básicamente la actividad marginal la daba el volumen de las inversiones en manufactura, ¿no? De pronto se movió la industria a una tendencia de concepto y empezamos a ver por ahí renacer el tema de los negocios concepto y entonces aumentó el margen de distribución. Lo que necesita hacer Aguascalientes es meterse ahora a la tercera gran ola de cambio que tiene que ver con las grandes tecnologías y con las altas tecnologías, que es lo que más valor va a generar en esta cadena de valor y es lo que va a permitir mejores sueldos, mejores remuneraciones y por supuesto tener una mejor calidad de vida. ¿Qué significa esto? Es el Internet de las cosas. Yo creo que el futuro económico en Aguascalientes va a estar muy enfocado a la alta especialización, a un gran valor agregado, no solo material, sino intelectual. Muy importante no enfocarse nada más en ahorita, sino en qué sigue, es decir, cómo aprovechamos esta conciencia colectiva hacia dónde vamos. Es decir, yo creo que estamos en el momento oportuno de planear el Aguascalientes de los siguientes 20 años. Claro, sin desconocer el Aguascalientes actual, porque tenemos que sacarle provecho a esta ola que está terminando. Si no iniciamos ahorita a hacer los planes estratégicos y a implementarlos, no vamos a poder llegar a un Aguascalientes de futuro como nosotros lo queremos. Tiene que ser un Smart City, una ciudad inteligente, pero que toda su gente esté en otro nivel de vida que en otros estados y en otros países. Hacia allá vamos a Aguascalientes. En un mundo tan cambiante, el mundo se ha hecho muy pequeño. Se ocupa ser más creativo, innovador y sobre todo más abierto a entender la parte humana que te corresponde vivir a ti. Vivimos muy rápido, vivimos muy acelerados y sobre todo deshumanizados. Nos interesa muchísimo a la gente que realmente estamos enfrente de las empresas, entender para qué se vive y para qué se tiene un sentido de vida. Todos los empresarios de Aguascalientes, sean con empresas modestas, sean con grandes empresas, han hecho posible el desarrollo íntegro, no únicamente económico, sino que social y cultural de nuestro Aguascalientes. Que trabajen honestamente, que paguen los impuestos correctamente y que reinviertan en Aguascalientes, para que Aguascalientes siga siendo el Aguascalientes de toda la vida, creciendo continuamente. Que venga la tecnología, estoy de acuerdo. Que vengan las novedades, estoy de acuerdo. Pero que los valores no se pierdan, estoy también totalmente de acuerdo. Y creo que es la base para ello. La generación de bienes no tiene límite. No lo tiene. No se acabará nunca si no se acaba el talento humano. Junto con el desarrollo industrial, el desarrollo político, el desarrollo económico, financiero de nuestra ciudad, tenemos que buscar el desarrollo humano, el desarrollo ético, moral, el saber a dónde vamos, para qué vamos, cuál es la razón de nuestro existir. Pues Líder tiene documentada la historia del desarrollo económico de Aguascalientes a través de los mismos empresarios. Y ahora Líder Empresarial es la única revista de negocios que realmente está funcionando en nuestro mercado y en la región.